Va a ser raro no despertarse tan temprano. ¿Qué? ¿Te despertabas temprano? A las 6. Sabes que ahora va a ser muy raro, ¿eh? Sí, más en los primeros días me voy a despertar seguro que ahora, boludo. Me trae el termo que Gaby se lo olvidó y me lo van a chorar. ¿Qué termo es? ¿Sí, ¿me lo traes? Que lo dejó ahí en la nada. ¿Lo dejo acá? Sí, sí. Se olvidó. Bueno, esto de Deep que ganaron a Darwin. Ya partidazo, bata el frío. Le hizo lo de negro. Claro. Estaban ganando 3-0 y se lo empataron por Darwin. Y se lo ganaron faltando 2 minutos. Darwin. No, que este. ¿Esto? Sí, me dijo que hay uno que juega ahí. Sí, de Londres. Sí. Mira, me reí. Ahí adentro de la bolsa azul, creo. ¿No? Acá no hay. No te cubre un carajo. No sé cómo será, pero no creo. Ah, fíjate. Ah, yo sé de penal de acá, boludo. No, ganó Temuco, creo. Más yo que la mía, otro equipo falopa, ¿no? Si vos me decís que vos. No voy a laburar más, me echaron de la estrella. Sabe, era ¿viste? No le gustó nada, me mandaron médico a casa, bueno, se fue un rato, volví y nada, me echaron, pasa que querían hacer firmar la renuncia a mí, no darme la mitad de lo que me corresponde. Es que ahí te lo veían, todo herido. Todo herido, de repente en silla de ruedas yendo a Uruguay. A Libertadores. Así que nada. Me caí de risa cuando lo vi, boludo. ¿Qué sigue el chabón? Esa silla me la llevé a casa después. Sí, tiene más años de la silla. Está más gastada que... Así que nada, boludo, ahora busca laburo. Sí. Pero bueno, no, era algo que se tenía que cortar, boludo. Yo no quería más tampoco. Pero bueno, no le quería regalar 8 años. El tema, bueno, no quiero llegar a juicio, me se va a retirar. ¿Qué? No me dieron nada todavía. Fue el viernes. Ahora aparte voy a volver a la fecha. Me dijeron, pusieron una tablita, yo le dije, no, no. Vamos a juicio. Como en el martes día, hablamos y cerramos un recibo algo. ¿Vale? ¿Tenés un mínimo para necesitar? Sí, 11 me dijo el abogado. Dice que tienen que dar 13, 14, 15, ponele que si te ponen puto, me dice. Pedile 15 para que te bajen a 11. Ponete en puto, boludo. Bueno, dijo, si lo llevas a juicio capaz te pagan 15, pero dentro de 5 años. Nah, claro. Entonces no te sigo. Yo me dije que ahora estás con otra cosa, tenés plata, bueno. No, te conviene como hacer lo que dijiste, boludo. Onda, con un laburo y esa plata guardarla. Dejarla, sí, tipo dejarla, boludo. Tengo pinturería Rex cerca de casa, viste, tengo un amigo que labura ahí. Así que nada, voy a tirar currículum ahí, yo tengo 8 años de experiencia. Manejo claro, solo eléctrico. David.
bueno, te cambia la pupila. Sí. Mismo que está solo, boludo. Boludo, hace fresco, Yo me lo iba a traer camperón, boludo. Menos mal que me lo traje. No, fundamental. Pasa que me rescaté, allá está todo abierto y seguro hay un reviento, porque había... ¿Querés otra? Lo mató, lo mató. ¿Ahí me llenás el coso? Sí. Grazie. ¡De piso! ¡Va sacado! Dale, Juan. Bien, Oni, bien. Para.
Venías a jugar y ahora estás a ver frío. Me traigo una cosa campera. Usa tu auto como normal. El tema es que Tato es una pija, es muy chiquito, boludo. ¿Sabes qué te puede ocupar una campera, hijo de puta? Sí, pero lo que pasa es que ahora uso bastante el auto, yo ¿Es para llevar cosas atrás? Claro, Ah. entonces me morí. Juli, ¿qué quería? ¿Flamengo o estudiante? Y la posta, Flamengo. Porque estudiante complica más, ¿no? Y los equipos argentinos a mí nunca me gusta enfrentarlo, boludo. Aparte como que viene diferente estudiante contra... Tuvo bastante bastante yo, boludo, encima, ¿no? Sí, sí. Los brazucas se dieron, demostraron ser ganables, boludo. Estudiante arrancó mal el primer tiempo, boludo, pero Sí. después lo mató el gol a los 8 segundos, eso me mata, boludo. Pero está. Qué paja, boludo. Está pinchada la que está arriba. Ya van dos. ¿Se fue afuera? Más lejos, al otro lado. Tipo, pero pasó la rejita. Otra vez la bailó ahí. Encima está re oscuro para bajar. No, aparte de un pantano ya. Llovió todo. Es que Gaby me dice, voy a bajar, me parece que no sé si está bueno. No sé si hay un cocodrilo ahí. Quedan dos más. Este, uno más, No. Este es el de las... 21. Está 21. Están puntuales. ¿La cámara tuya, Pablo? No, el Juan. ¿Qué? Bueno, entonces queda uno más. Ah, no. Porque. ¿Cómo se dice? Si salgo a la mía tengo que editar todo. Y trabajo ya entre 10 y 11 horas por día y la verdad que no tengo más ganas de trabajar. No, ideal, boludo. Acá, boludo, dejarlas cargadas ahí y después las editas. Y acá. Hay una bocha de más, Jorge, ahí. Pisa la aceleradora, amigo, tremendo, boludo. Sí. Pisa el acelerador, boludo. Mati fue a buscar una bocha. Mati fue a buscar una bocha porque se colgó. Se fue al mismo lado donde estábamos antes. Y bueno, y decirle a Jorge que no sé si hay una de más. Sí. Venía a tomar el mate de Golazo. ¿Qué lo está cargando? ¿Así? No, ya, aparte ya está parecida la batería, me aguanta medio tiempo. Cómo van los resultados.
Creo que Mati te está mandando mensajes, porque está hablando por teléfono ahí. Seguro te está... Sí. Vamos a hacerlo. Te di. Ven, Noni. Espera. Con otro lado del medio. Pino. Estoy cerca de la ¿Verdad? ahí, te damos una 3-1. ¿Ah, sí? Le damos nada. Jugábamos siempre. Teníamos partidos, jugábamos increíble. Ahora después jugábamos contra un equipo de mierda Y perdía. y perdíamos siempre. Estoy loco, la cabeza, boludo. Bueno, el Liverpool en un momento era así, boludo. La verdad que ganábamos los partidos más difíciles, los partidos más disparos. Los perdíamos, boludo. Noni, volvé. Bueno, Noni, todo el tiempo, Azul, ven, vamos acá. Veámosla. No. ¿Se pinchó? Así flaco. Encima Gaby la tiene. Está mejor. Y con el de la cancha como está muy flaco. Sí. Dale, Juan. Sí. Lue. ¿Escucha un recital? ¿Qué es eso? Puede ser. ¿Nápoles? ¿Eh? ¿Nápoles? Sí. ¿Dónde está ahí? Puede ser ¿Por que qué? sea. ¿A qué le Vamos a darle aire acá. Sí, Gaby está ahí ya, está en el pantano. No, están ahí, mirá, caminando. ¿Cuántos años son? Hay que ir a pedir la foto. A la ventana. ¿La pido o no va a tener problema? Ah, no, esperemos. Jugate al foto. Esperemos que no necesitemos foto. Dale, seguí. ¿Dónde se fue? A buscar el draft. Se llega a ir esa. Hagamos. Y después le pasa. Solo.
No puedo creer que igual ya me compró un computador. Es que lo tiene Gabriel en el bolsillo. Lo tiene él porque si no se viste que cuando te queda en la bolsa lo pierde. Entonces ya lo tiene él todo el tiempo y justo ahora se fue. Por ahí la está inflando, va a ser una roca. Ese es el indicador de pie, hace dos así. Y ya se te llena. Lo veo que está haciendo la de Piojo López hace media hora, boludo. Ah, vine a cebar mate, que... Viene a revivir el mate. Qué lindo. Piedra, papel o tijera. ¿Y las almohaditas? Piedra, papel o tijera. Ahí con las almohaditas. ¿La bocha, sí? Sí, ahí. ¿También las bochas? Ah, no, ahí tiraron las dos. Ah, bueno. Ahí llega uno. Sí, estaba re desinflada igual. Voy a buscar la que está al lado del arco. Sí. Para adelante, para adelante. Tiro juega. Pedí era... Sí, porque se la tiraron, Gaby tiró una. Una porra. Ah, y el nombre, pasale a... Edith, sí. Estos pibes le ganaron. ¿Cuánto? 0-0. No, 3, 2-0. Pelota. No, no, esa no. Esta está inflada, boludo. Esta es una roca, boludo. La rinfló, boludo. Sí, la dio a la chota. Dejala. ¿Y qué son? Están buenos, ¿eh? Qué rico. Muy bueno. 3-0, ¿no vale? Yo siempre me compraba los de frutilla. No lo vi. ¿Te gustan? A mí me gustan. No lo vi. O los de... Había unos de miel. Ah, eso puede ser. Los de miel están buenos. ¿Está rico? El próximo te debe ser vos. ¿Quieren agarrar? Es una arca. Vamos a ir 4, ¿no? Ay, después hace tanto frío, no me traje la bufanda. Una cerquita le vamos a regalar por la tarjeta, ¿sabes? Saca blanca, boludo, saca blanca. Saca tarjeta blanca, ¿no? Vendido. Ahora fue. Falta revivir todavía. Es una garca que se la di a ella Le falta el RCP, ¿no? y hizo todo lo posible para que no tomara ella. Entonces, ¿Quieres más? Está bien. Zapa, mano. ¿Zapa o no? ¿Hace cuánto la tenés? Sí, sí, zapa. Agarre. Bueno, bueno. Vos lo podés sacar antes de que nos vayamos. Esto lo tenéis acá apenas llegás. No, nene, vos me lo haces cosas. Después no tengo hambre en mi casa.
Eso, un meme, boludo. Esto, no comas golosinas. Sí. Y pasta de maní. Está medio. Para el frío que No, hace. nada, para ¿Sí? Ahí tenés tres igual, Sí, pero una esta camiseta pinchada, como por ahí. La lograron rescatarla de ahí. ¿Y esa de quién? bueno, pero así para dulce. Voy a Esa es la que está pinchada. poner mi alfajor. ¿Cuántos alfajores te trajiste, boludo? Ah, no, sí, traje Oreos. ¿Cuántos alfajores te Traje trajiste? Oreos. Tanta menos le compré Oreos. Se las guardó en el bolsillo. No les metió a nadie. Hijo de puta. Matanga. ¿Qué? ¿Puedes comer Oreo, gato? Sí, boludo, me estoy re loquito, boludo. Ah, gato. Mira, tenemos que hacer un enchufe, boludo, acá. ¿Qué? Un enchufe. Tengo la panchera del negocio. Tengo panchera. La panchera es un pack de 24. El primer mate me duele la panza. ¿Qué te haces? Si nunca tomás frío. Yo no puedo tomar. Mentira. Necesito que me tomes. ¿Algo más? Venga que saco una mano más por acá. No. ¿Quieres una? No, amigo, te re. Che, eso no quedó. Está mejor eso. ¿Qué? Es la del inflate, creo. Sí, tú también. Igual medio roja, ¿no? El inflate. Yo te veía el Piojo López, boludo. El Piojo López. Encima, qué sé, hace dos así, claro, así lo llenás. Te viste como 10. Sí, dice como digo, pues no sabía si ya la vi. El piquito. Dame la pelota. ¿A qué? Dejate ni... No la podés ni hundir, boludo. No, sí. ¿No viste cuando son todas las pelotas así, se le ponen entre los pies? La grifla. O la roca. Te reín de la gente un pelotón. No, sabía. No la contaba, boludo. Ah. Me quemé. No, se queda mal. Sí, porque viste, bueno, sea vos, sea para vos. ¿No? No, porque tengo un tereré. Sí. Va la pelada. Va la pelada. Sí. Como te dice. Está más cerca de jugar en primera. El Pequito, así como lo ves, jugó por Argentina, boludo. No. Con Alem, boludo. Alem Vélez. ¿Qué
Ah, sí. Perdió 1-0. ¿De qué juegan esta vida? De 10. Ah, sí. ¿Viste el típico video del Lobo Cordone con los tirando los japoneses? Lo cagan a pedo a él. Es él el que lo cagan a pedo. Ah, sí. Sí, viste que dice, tienen 5 tatuajes. Y hace así, viste que empieza y después frena todo. No sé qué dice. Era este que la frenó así. Aparte, no puede mentir porque onda, el video se ve y es del chuto joven. Después lo quiero ver, boludo. Después me está mirando. Bueno, Boludo. Me muestra un gol de tiro libre, no sé cómo. ¿él? Sí. Tiene pinta que le gusta. Santiago. Se había jugado con el hermano Riquel. Uy, el chiquito, el chiqui, ¿cómo eres? Sí. El gol, gol. Ojo, por acá. Corre, vamos. Mejor, sí, sí, después lo reviví. No tiene todo lo que se pudo de River, ¿no? Sí, 3-1. Primer día que traía acá, le pegaron un pelotazo y le pegaron con el palo. yo con el termo, pero menos mal que el termo no se mojó. Una banda, boludo. Estos bochones. Yo tipo vuelvo a la casa, boludo, mañana me levanto temprano sobre la cancha. Cumpleaños de mi hermano, boludo, una paja. Una manija la cancha, ¿no? Sí, aparte lo festejo hoy a la noche, boludo, quería salir Nahue, boludo, le digo, mañana, amigo, a las 9 de la mañana me tengo que levantar para ir a la cancha. Claro. Sí, porque a las 12:30 sale el micro y nos vamos a juntar como un asado antes, así que el asado va a arrancar el falso asado. Sí. Qué lindo horario, boludo. Hermoso, boludo, hermoso horario. Yo te podría que los River Boca lo pongan a las 7 de la tarde, ¿viste? Sí, los clásicos tienen que ser a partir de las 3, 2, Sí, boludo. como era antes, boludo. Domingo. Pleno sol. Hermoso, ojalá que esté lindo mañana el día, boludo. Ojalá que le ganemos. No tiene nada, pero bueno. Tiene la gana. Lo que pasa es que la última vez, boludo, estaba también para el Orto Independiente y... A veces los partidos, eso, viste, son diferentes. Yo digo que no importa cómo llegue cada uno. Nada, ¿Para Ale? Sí, o cual. No. ¿cómo así? ¿Vos tenés que mandar autoridad? Sí. Está maduro. La pelota. Tiro, la profe. Tiro juega. Ve, tiro. Ah, cayó del otro lado del... Yo creo que ya había caído en la cancha de al lado. Yo también. Sí, tiro. Tiro. Tiro, volvé, por favor. ¡Solo! ¡Oh, uno! Dale. Niño, dale. Qué abrirme, ¿Qué?
pero no pondría de dice chueco, tic-tac, boludo. dice Dámela después, por favor. No, pero ahora Ah, ¿querés? que está como salado para reír. Perdió la 8. Muy bien, ¿eh? No está en la cancha esta, no. Pasó de largo porque no tenía atrás de la cancha, boludo. Pero no está en la cancha esta, no. No, amigo, no está en la cancha esa. Habrá entrado Buffet. Le pregunté a uno de los pibes y me dijo, pasó por la reja, me dijo, tipo por la otra. O sea, por esta y ahí atrás no hay nada al lado del buffet, boludo. Yo lo último que vi pensé que había pegado en la reja y había entrado en la cancha, boludo. Agarrate esa. Me metió en un colmado, ¿no? Ahora cuando termine la voy a buscar bien igual. ¿Cómo me habrán jugado a mí, no? Cuando la pelota era muy buena. Sí, la que tiene el nene, bueno. La IPF. Un globo. Metió un gol, ¿no? Sí. Amigo, sí. Creo que pasó para el otro lado del... Estoy atrás del bufón, no hay nada, amigo. No sé si habrá pasado a la otra reja, viste que hay un pozo ahí. Yo tiré linterna, todavía no la encontré, boludo. Muy buena la papa. Aguardate. Las que- Guardala porque Chuco va a venir. No, cuando venga las voy a guardar y No, así la- que no. Va a ser la de Lalo que me agarra un puñado 300. No, encima las likes la cagada es medio paquetera. Pero bueno. Pero viste ahora. ¿Qué? Va sumando ahora. Un poquito. ¿Qué onda este vedor, boludo, que pierde la mesa, boludo? Man, boludo, vine y Pérdida de mierda, boludo. como 3 pelotas encima, boludo. Gaby me dijo, quédate tranquilo, igual no se va nunca la pelota, me dijo Gaby, boludo. No, encima justo la peor cancha. Está Gaby buscándola también, ¿no? Sí. Encima está lleno de pozos, boludo, re engañoso. Ahí la encontraron, boludo. Ah, no, el ciego. Te sigo, boludo. Eran dos, le voy a decir, le voy a echar la culpa. ¿Qué hago? Es que yo la fui a buscar a la cancha, en realidad. Mirá que porque Mati te está diciendo, no, vos pensé que- ahora cuando venga, No, pero mirá, yo tengo que ir a buscar. está tomando mate con Ale. Claro. Otra vez, boludo. Esto está se cansa de colgar. Ah, te dice la... Bien, Matías. ¡Pego!
No vi nada del WT. Perdiendo Darwin, ¿no? Salía para allá casi. Está bien. Dale, boluda. Pero boluda, no puedo, ¿qué viste que pensás que tengo? Estaba dando vuelta vos. Mira, juega libre. Vamos a la casa del contento. Vamos por ganar. David, hoy me cortaste, pero mañana si querés. ¿Cómo va, papá? ¿Está bien? No sé si fue, lo cumpliste vos el sábado, ¿no? Sí, yo. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Gracias. ¿Sabés si cómo acabo? Sí, van a jugar. Ahí, sale. Gracias. Por favor. Hasta el lunes no tengo que llevarlo a mi vieja a ningún lado. Dale, venite. ¿Cómo está Chiquitapia? ¿De qué? No sé si fuiste vos la que me cumpliste el sábado del día de la madre. El padrino. Sí, fui yo, ves a la niña. Che, el arquero eso atajó bien, ¿eh? Ah, sí. Ya la figura, se cambió 5. Claro. A veces pasa, boludo. Igual es jodido, boludo, contra el rival. ¿Qué? Es jodido contra el rival. Sí, para mí sacó un par de pelotas piola, boludo. Yo una vez que River perdió 3-0 atajaba a Comiso. Ah. A Comiso no le pusieron 9 puntos. Porque había sacado, Es no que sé, 5 o 6 manos a mano, tenía que perder 10. Sí, boludo. Es como ponerle el partido de Carrizo de Bolivia. Carrizo con Bolivia. Sí. Ese tremendo ahora. Boludo, nos golearon, pero boludo, Carrizo tapó un montón. Sí, hubiese sido. Amigo, podríamos haber perdido 10-0 ese partido. Sí, sí. Carrizo fue un arquerazo puesto en un mal tiempo para mí. Sí. Tuvo mala leche con los A mí me contextos. gustaba, a Siempre mí me Carrizo, gustaba y boludo. No, era bueno. la terminó cagando después en el ¿Cómo final. se le escapó la pelota? Sí, ¿Contra Lanús era? es ¿Contra quién contra era? San Lorenzo. Ah, San Lorenzo. Ferrari le pegó de la loma del orto, boludo. Que se le vacía al último minuto encima. Sí. Lo condenó al descenso. El tema no fue esa, el tema no fue esa. Ya venía fue- con un par así. 7-0. Sí, contra Boca se come un gol en contra. ¿Cuál es ese? Bueno. Ah, guardala, la pongo en el auto. ¿Cuánto falta ahí? 6 más o menos. Vamos a dejarlo. En esta cancha. Amigo, le quedan 3 minutos de partido. Van a jugar en la cancha de Montenegro contra Amarillo y Texas. Ah, Burela, ¿no? Claro. El resultado, bueno, igual ahora cuando termine, lo dice. Acá no me van a 8-0, ¿no? ¿Qué haces directo? Una vez vi una amazonía por la terraza. Y terraza da al parque, ¿viste? Directo. Entonces veo gente caminando y todo. Y un viejo que venía con dos papeles así, Pobre. caminando.
Al chabón totalmente cansado de que le caiga la moda. Estaba rojísimo. ¿Qué se quiere ganar? Que juegan, yo le pongo no le puedo sacar fotos. Eso somos vos y yo. Pero pará. ¿Saco la foto de Juan? No, pues es un frío, nene. Sí, claro. Como si fuera que vos la revivís. Seguí solo. Solo, seguí. Te pico, te pico. Solo, seguí. Seguí, seguí. Chiro, Lube, dale, Chiro. Ya. Estoy muy lleno. Ay, Dios. Sos muy difícil, ¿sabías? Serás mujer. Me pega. 9-0, ¿no vale? ¿Cuándo no? Él toma un sorbo ahí, sí, tengo un sorbo. Parece medio fofí. La cuadra. Ay, Dios. Nada va a impedir que te rompa el culo de las ciudades. ¿Cuánto le queda? Sí, boludo, ¿Cuánto? como te digo, un re bien también. Pero bueno, ahí sí. Entendí 20, tío. Pará, pero yo te digo que no y... No, Tomás. Dale, uno más. Ya termino y me voy al baño. No, falta que termine el otro partido. No. Llega a morir uno. Está llamando Val. Cuando termine ahí, te va a llevar a San Juli con un regaloto a cuestión de quiénes son, así va a ir el pie. Te la llevé. ¿Ya hay que pedirle, dijo? Garoto. Los de allá, los que están allá son garotos. ¿Qué hay que pedirle? ¿Que me digan quiénes vinieron? Estoy a poner a anotarle que primero termino esto o... Sí. Porque ahí me dijo, le vaya a preguntar quién hicieron los goles. Me dijo, la figura se la ve que la eligen a ellos. Pará.
Ya se va a los pedos, bro. Ah, no te deja ni descansar. No hay descanso.